Ahora trasciende la detención del Mayo Zambada, esto en el estado de Texas. Funcionarios del Departamento de los Estados Unidos han informado al semanario Z pasada las 2 de la tarde de este 25 de julio que Ismael Zambada García, el Mayo, había sido detenido en El Paso, Texas, en la Unión Americana. La aprehensión habría sido en uno de los aeropuertos privados de la ciudad fronteriza de El Paso. Sin proporcionar mayor información, comentaron que se procesa al capo mexicano, líder del cártel de Sinaloa, y que la captura ha sido una sorpresa, precisamente para las autoridades norteamericanas. Sin embargo, ha trascendido de operativos especiales que se realizaron en aquel estado a partir de esta semana. Zambada García es uno de los capos de los cárteles mexicanos más buscados por la Unión Americana, la agencia antinarcóticos de aquel país y el Departamento de Estado. Se ofreció una recompensa de $20 millones a quien proporcione información que lleve a la captura del sinaloense. Cabe destacar que el Mayo fue cofundador con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, preso en los Estados Unidos, del cártel de Sinaloa, y que ha sido considerado el capo más impune de México, pues desde los inicios de su carrera criminal a finales de la década de los 80 no había sido capturado, al tiempo que la mafia sinaloense expandió su poderío delincuencial tanto en México como en los Estados Unidos, y por eso, Yari, mencionabas que se ofrecía una recompensa de $20 millones. Era de los más buscados. Varias cortes de distrito en Norteamérica han iniciado indagatorias contra Zambada García por dirigir una organización criminal, conspiración de homicidio, lavado de dinero, fabricación y distribución de drogas. En los últimos años arreciaron los señalamientos en los Estados Unidos contra el cártel de Sinaloa por la producción, distribución, tráfico y venta del fentanilo. Eso es lo que trasciende hasta este momento, de acuerdo a las autoridades de los Estados Unidos, que ya se ha iniciado el procesamiento del detenido. En este caso, Ismael Zambada García, como le decíamos, ocurrió en El Paso, Texas, pasadas las 2 de la tarde, que de acuerdo a la información que proporcionan fue en uno de los aeropuertos privados de la ciudad fronteriza de El Paso, y no han compartido realmente, Yari, mayor información de su detención. Hasta el momento es algo que se mantiene en desarrollo y que prácticamente a estas alturas ya le da la vuelta al mundo por ser uno de los capos de los cárteles mexicanos más buscados por la Unión Americana, y como ya tú lo mencionabas, Yari, por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, también del Departamento del Estado, y que pues era una cifra bastante alta lo que se pedía de recompensa a quien pudiera proporcionar información, poca o mucha, que llevara a la detención de el Mayo Zambada, y que en este momento es lo que nosotros le estamos compartiendo. Incluso ya medios nacionales y a nivel mundial traen esta información. Se ha esparcido rápidamente esta importante captura por parte de la Unión Americana. Ya está bajo custodia de las autoridades de los Estados Unidos, y pues ahí está esta información de última hora, Dani. Que, como le decíamos, continúa en desarrollo. Estamos esperando más detalles precisamente de la detención. Solo tenemos que fue aproximadamente hace pocas horas, y esto está surgiendo a cuentagotas. Es una información de hecho histórica, Yari, de acuerdo a lo que ya le compartíamos de cómo las autoridades en Estados Unidos vienen tras la pista de el Mayo Zambada, y no había sido posible su detención hasta este momento. Y $15,000, incluso habría también una recompensa en la Unión Americana. Sabemos de antemano que era buscado desde hace muchos años. Dani, primero cayó Joaquín El Chapo Guzmán, y posteriormente este era también de los objetivos prioritarios por parte de las autoridades, no solamente de nuestro país, sino también a nivel internacional. Exactamente, como bien lo mencionábamos, esto se dio durante uno de los operativos que se dan allá en el estado de Texas en estos días, y que precisamente trasciende esta posible detención del Mayo Zambada, líder de una de las facciones del cártel de Sinaloa, que mantiene una pugna con los chapitos, los hijos de Joaquín
el Chapo Guzmán. En esta pugna también se incluye a Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de los narcos, que fue detenido en julio del 2022 y comanda el cártel de Caborca. Tú lo decías, Yari, se ofrecían más de 15 millones de dólares por su captura, uno de los criminales mexicanos más buscados, junto a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y este nuevo golpe de la DEA se suma precisamente a la detención y enjuiciamiento también del Chapo Guzmán, la captura de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, y ahora que trasciende precisamente esta detención de El Mayo Zambada, que recordemos en febrero fiscales federales estadounidenses lo acusaron de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, que según funcionarios estadounidenses es la principal causa de muerte de estadounidenses entre 18 y 45 años, que en los Estados Unidos esta droga sintética ha causado al menos 70,000 muertes y pues se le atribuye precisamente a él como parte de esta fabricación y distribución. Y no dudamos que sea la noticia del año y también de la década en el mundo del crimen organizado. Dani, es una captura muy importante, la cual era, como reiteramos, uno de los objetivos por parte de la DEA, de la Unión Americana, incluso de nuestro país. Ha sido detenido. Vamos a estar esperando porque es probable que las autoridades norteamericanas salgan rápido a dar alguna conferencia de prensa para dar mayores detalles en relación a esta captura. Claro, como bien lo mencionas, Yari, importante histórica, un golpe también precisamente a lo que tiene que ver con todo el narcotráfico en México, en Estados Unidos. Zambada, de 76 años, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, que enfrenta serie de acusaciones por delitos, como ya le mencionábamos, relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado en Estados Unidos. Por eso era uno de los criminales más buscados por la autoridad en aquel país. Y hasta el momento, pues es la información que tenemos, que ya está en manos de la autoridad en Estados Unidos para ser procesado. Así es, y como reiterábamos, 15 millones se ofrecían por Ismael Zambada García, el líder del cártel de Sinaloa, que nunca ha estado en prisión. Hay que destacar esto, siempre se mantuvo, pues digamos que fugitivo de las autoridades, nunca habría sido localizado y en este caso, pues ya fue capturado en este aeropuerto privado. No se han dado mayores detalles, sabemos que pronto a lo mejor van a dar a conocer pues alguna fotografía, Dani, de su captura, cómo fue que se realizó este operativo. Durante 4 décadas aproximadamente habría encabezado el tráfico de drogas en nuestro país y además, como reiteramos, nunca ha estado tras las rejas. Sería la primera vez en la historia. Sería la primera vez y por ello mencionamos que es una detención histórica. Quisiéramos conocer un poco más de detalles de cómo se llevó a cabo este operativo para detener al Mayo Zambada. Como lo mencionas, fue en El Paso, Texas, quien cuenta con múltiples acusaciones precisamente por narcotráfico, conspiración para cometer asesinatos, lavado de dinero, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina, y quienes las autoridades estadounidenses lo consideran un líder principal de la empresa criminal responsable de importar enormes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos. En cuanto a los motivos de su liberación, tampoco se abundó en este tema sobre el debido a la escasez de datos, porque hay una anécdota por parte de un periodista que habría sido detenido hace muchos años, Dani. Sin embargo, el agente federal en su momento habría informado que específicamente fue un error y lo dejaron en libertad. Es una anécdota que ha trascendido también en relación al caso del Mayo Zambada. Estaremos precisamente atentos ya a las reacciones de esta importante detención. Hablaremos con expertos para dar lectura a la detención de El Mayo Zambada en Estados Unidos, lo que esto significa no solamente para México, para la justicia, sino también
para Estados Unidos, que sabemos que ya hace varios años estaban tras la pista de este líder criminal. Como le decíamos, podría ser el causante de miles de muertes en Estados Unidos, precisamente por el fentanilo, esta droga letal que se ha distribuido principalmente en el público juvenil. Y sobre todo, debido a su trayectoria criminal, enfrenta una serie de cargos en el Distrito de Columbia, en Distrito Norte de Illinois, Distrito Oeste de Texas, Distrito Sur también en California y el Distrito Este en Nueva York. Asimismo, el Departamento de Estados Unidos, como ya hemos reiterado, ofreció una recompensa de hasta $15 millones. Así es como trasciende esta información. Una detención realizada en un aeródromo privado en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, es lo que trasciende precisamente de la detención de este emblemático narcotraficante que, como ya lo mencionábamos, se pedía una recompensa alta de millones de dólares a quien pudiera dar información del paradero de El Mayo Zambada, y que al día de hoy ya se encuentra bajo resguardo de la DEA, es lo que nos han mencionado hasta el momento. Recordemos que El Mayo nació en Culiacán en enero de 1948 y era requerido por las autoridades estadounidenses desde hace décadas. Su nombre aparece en al menos 5 amplias causas judiciales abiertas entre el año 2003 y 2016 en varios tribunales federales del país. De hecho, en línea tenemos a Juan Ibarrola, especialista en temas de seguridad y colaborador de Milenio, para hablar sobre esta detención histórica. Los saludamos con gusto. Bienvenido a Telediario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, Juan Ibarrola, por tomar la comunicación para Telediario en esta tarde que lo hemos mencionado, histórica por la detención de El Mayo Zambada. ¿Qué nos puede decir al respecto este golpe importante para el narcotráfico? Bueno, en primer lugar, la importancia de todo el mito y toda la realidad alrededor del Mayo Zambada. Y digo el mito porque finalmente su poder se da justo por haber sido el socio del Chapo Guzmán, haber formado el cártel de Sinaloa, pues evidentemente tiene un impacto muy grande para lo que es su grupo criminal. Es decir, al momento de la detención del Chapo Guzmán, extraditarlo a Estados Unidos, este grupo, este cártel de Sinaloa, pues sí perdió mucha fuerza. Hoy ya estamos hablando, en primer lugar, de un grupo al que se decía que el gobierno no podía acercarse o no quería acercarse. Hoy lo estamos viendo de esta manera, que evidentemente tuvo que haber una colaboración con el gobierno de Estados Unidos, y aquí están los resultados. Es decir, un hombre que puede decirse que es el líder del grupo criminal de más edad entre los grupos criminales de México, y pues hoy ya se tiene detenido allá en Estados Unidos. Evidentemente va a haber mucha información que él va a soltar por allá. Sí es un golpe muy duro, insisto, para este cártel de Sinaloa, y evidentemente pues también debemos de ver, como siempre, quién es quien toma su lugar. Justo eso, ¿qué efectos podríamos, o usted como analista, como experto, qué efectos va a tener esta detención para los próximos días incluso? Yo creo que aquí la parte importante es que no es detenido en México, no es detenido en Estados Unidos. Entonces, una reacción como las que se dan cuando detienen grandes líderes criminales en México, que sí sus grupos buscan de alguna manera vengarse o reivindicarse por esas detenciones, en el caso de Estados Unidos no será así. Aquí la parte importante es entender qué fortaleza tiene hoy el grupo que encabezaba el Mayo Zambada y quién tomará su lugar. Recordemos que también 2 de sus hijos están detenidos en Estados Unidos. Aquí importante entonces quién lo tomará, o bien también más acciones concretas del gobierno mexicano, sobre todo en Sinaloa, para poder enfrentar de otra forma a estos grupos. Reacciones solamente en ese sentido yo las veo.
Claro, usted precisamente lo comenta, marca una total diferencia que haya sido detenido en Estados Unidos y no en México. Esto también se podría utilizar incluso en estos tiempos en los que Estados Unidos se mantiene en proceso electoral. Y también, de alguna forma, pues acerca un poco el discurso del candidato Donald Trump a lo que mencionaba de la importancia de los grupos criminales de México, no con, y déjenme usar esa expresión, no con la tontería esta de que si los grupos criminales quieren en 2 minutos México se queda sin presidente, no. Aquí lo importante entender es que sí estamos hablando, en primer lugar, de un líder criminal que tiene más de 75 años, eso es un hombre ya grande, que nunca lo habían detenido en tiempos recientes, lo detuvieron allá por allá de los años 80. Sin embargo, hoy es un duro golpe al cártel de Sinaloa, insisto, y el significado que tiene que haya sido allá, con toda la información que él va a tener que dar, que colaborar con las autoridades americanas, amén de su edad, pero sí, pues de poder encontrar por lo menos una pena no tan grave, independientemente de lo que significa para Estados Unidos un objetivo como el Mayo Zambada. Juan Ibarrola, saluda Yari Martínez de Telediario del 6. Muy buenas tardes. Preguntarle, ¿cómo puede explicarse que después de tantos años sea la primera vez que lo detienen? Fíjate que es muy interesante la pregunta porque el mito, los rumores, la comentocracia alrededor de temas de crimen, de grupos criminales, pues ubicaban a Ismael El Mayo Zambada en México, sobre todo en una zona como Sinaloa, zonas que son impenetrables para el ejército, para las policías, pero pues resulta que no, que el hombre estaba en Estados Unidos, quizá gozando de algún tipo de libertad, es decir, de libertad de movimiento, poderse mover en Estados Unidos sin ser detectado, y pues no le salió. Hoy está detenido por las autoridades americanas. Creo yo que también pues es un gran mensaje al gobierno mexicano de decir si se puede, si podemos detener grandes objetivos del narcotráfico. Juan, sabemos que hay múltiples factores que puedan influir precisamente en la sentencia de un hombre tan buscado como el Mayo Zambada, pero en tu experiencia, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿De cuánto tiempo en tu experiencia para una persona como el Mayo Zambada? Fíjate que es bien interesante porque, a reserva de lo que se pueda pensar, un objetivo prioritario siempre fue el Chapo Guzmán para el gobierno americano. No tanto así como lo es o como lo era el Mayo Zambada. Es decir, sí para Estados Unidos es un objetivo importante, pero no tanto como lo fue este mito, esta realidad que se creó en torno a Joaquín El Chapo Guzmán con el gobierno americano. Definitivamente la situación es diferente. Repito, la edad del Mayo Zambada pues también va a importar mucho para que no sea una sentencia tan grande, o bien, como es el caso del Chapo Guzmán, pues una cadena perpetua y se quedarán por allá. Entonces, para México, para el efecto criminal, para el efecto de grupos criminales en México, pues no va a haber ninguna diferencia, a menos de que verdaderamente exista una acción contundente por parte del gobierno mexicano para tratar de desarticular de manera mayor este cártel de Sinaloa, que hoy se queda sin su líder. Ahora